¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. Nos los han pedido en numerosas ocasiones y hoy lo vamos a hacer en este programa. Vamos a tratar el tema de la osteoporosis con la reumatóloga de Hospitales San Roque, María Ángeles Acosta, una enfermedad silenciosa que afecta a los huesos hasta fracturarlos. Y aunque es cierto que afecta a muchas más mujeres, cada vez son más los hombres que sufren esta enfermedad. Vamos a aprender también a cómo actuar ante una parada cardíaca. Para ello contaremos con la animación que nos ofrece una iniciativa que, partiendo desde Murcia, ya se extiende por toda España. Una iniciativa que se llama Jacinto y sus amigos, y así lo pueden encontrar en las redes sociales. Nos han dado permiso para ponerlo en este programa Con Más Salud y darle mayor difusión, y de esta forma vamos a aprovecharlo también en este programa. Pero para comenzar hoy tenemos un tema, yo diría, muy doloroso para muchos de nosotros. Les hablo de la ciática. Y para hablar de este tema contamos con un compañero, permítame decirlo de esta forma, de lujo, con el médico rehabilitador don Francisco Martín de Rosario. ¿Qué les parece si comenzamos ya? ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Muchísimas gracias por venir. A ti. Y para hablar de un tema pues que para muchos pues es muy doloroso, y es la ciática. Pero ¿qué te parece si le explicas un poquito más a los telespectadores en qué consiste realmente una ciática? No asiática, sino una ciática. No asiática. El dolor ciático es cuando el dolor lumbar, el de las lumbares, tira hacia la pierna, sobre todo siguiendo lo que es el territorio de un nervio, que es el nervio más grande del cuerpo, que se llama el nervio ciático. Se debe a una irritación de las raíces nerviosas que salen de la columna lumbar y que se juntan formando el nervio ciático y va hacia la pierna. Dependiendo de qué raíz esté irritada o comprimida, pues habrá unos síntomas u otros. Hay síntomas que son motores, en que a veces el paciente puede perder fuerza en un determinado músculo, a lo mejor al dar el paso. Hay síntomas sensitivos, en el que el paciente cuenta que hay hormigueo, que hay quemazón en una determinada zona de la pierna, especialmente más hacia el dedo gordo o hacia los otros dedos. Y hay síntomas, sobre todo el principal, que es el dolor. Dolor generalmente que, si es derivado del nervio ciático, es de la rodilla hacia abajo. Y dolerá más en una zona más otra, dependiendo de la raíz nerviosa que esté comprimida. Por tanto, si el dolor es de la rodilla hacia arriba, ¿podríamos estar hablando de ciático? ¿De ciática, perdón? 100% no. En ocasiones puede haber dolor derivado de otra parte de la columna que se asocia a un dolor ciático, pero generalmente no. Generalmente hablamos, o los médicos nos ponemos en guardia cuando es sobre todo de rodilla hacia abajo. Nos estás hablando que se producen por una irritación de esas raíces nerviosas que salen de nuestra columna, pero ¿qué causas pueden hacer que esas raíces nerviosas se irriten? La causa más frecuente es una degeneración del disco o una hernia discal lumbar. ¿Vale? No todas las hernias discales son muy malas y hay que operarlas, ni todas las degeneraciones discales tampoco. De hecho, tampoco todas las hernias dan síntomas ni ciática. Ni mucho menos, ni mucho menos. La mayoría de ellas tampoco da hernia, y de muchas cosas que la gente no sabe es que a veces las hernias incluso regresan, aparecen, y el disco acaba regenerándose más o menos, ¿no? Es la causa principal. Más o menos se calcula que pues, el 80-90% de las ciáticas son por eso. Otras causas pues son malformaciones de la vértebra, en que a lo mejor la parte delantera y la parte trasera no estén fusionadas, lo que se llama una espondilolisis. Pueden ser fracturas, pueden ser irritación de una articulación que se llama la sacroiliaca, y hay causas malignas que aproximadamente pueden ser pues, un 1 o un 3% de ese tipo de las ciáticas, pero son muy raras. ¿Vale? Pueden ser tumores, pueden ser diferentes infecciones, etcétera, pero son muy raras. Después hablaremos de esos síntomas de alarma que sí nos pueden hacer sospechar esas causas más raras, pero también hay otra cosa que está por ahí, que es el músculo piramidal, y que a veces también pues simula una ciática, ¿no? Sí, el músculo piramidal en ocasiones, como el ciático pasa justo por debajo de ese músculo, en ocasiones si el músculo está contraído o inflamado a veces irrita. ¿Cuándo se ve más eso? O sea, generalmente en deportistas o sobre todo en corredores, es lo más frecuente, pero a veces, bueno, pues en personas que tienen una lumbalgia se asocia la hernia discal al piramidal. Bueno. Efectivamente. ¿Cómo podemos diagnosticar una ciática? Porque es muy habitual que vengan a la consulta pidiendo una radiografía, un escáner, claro, o una resonancia, pero como nosotros muchas veces le decimos, eso es lo que te va a quitar el dolor. Nosotros nos priorizamos primero en disminuir el dolor y no tanto en las pruebas de imagen.
Claro. sino aquí la exploración física cobra un especial interés. Claro, al ser una enfermedad tan frecuente en el mundo, pues los médicos de todo el mundo pues se han interesado mucho en evitar que hayan pruebas innecesarias y evitar que hayan cirugías innecesarias. Entonces se han protocolizado más o menos y ya sabemos exactamente cuándo una ciática a priori puede ir mal o cuándo no podría ir mal, ¿no? Entonces lo que más demostrado está es la exploración física, que es lo que más, y las preguntas que le hagamos a los médicos al enfermo. Cómo es el dolor, cuándo le duele más, cuándo le duele menos, si tiene déficit de fuerza o no, y la exploración física, si vemos que cómo está de reflejos, cómo está de fuerza, dónde está la afectación sensitiva o el hormigueo, la quemazón que esa persona tiene. Con eso la mayoría de las veces somos capaces de diagnosticar qué es lo que está produciendo la sintomatología y somos capaces de tratarlo, no es necesario hacer muchas más pruebas. Si ya quisiéramos plantear otro tipo de cosas o sospechásemos una ciática de las que hemos hablado, de signos de alarma, entonces sí estaría indicado hacer alguna prueba más, pero solo en esos casos, ¿vale? Eso ya está de verdad muy estudiado, todos los países del mundo coinciden más o menos en cuáles son las vías en las que tenemos que hacer para un enfermo que tiene ciática. Y además es importante insistir que ninguna de estas pruebas te va a quitar el dolor. Ninguna. De hecho, es importante, aunque sepamos lo que tienes. De hecho, los tratamientos son los que son y habitualmente, solamente cuando planteemos un tratamiento excepcional, como puede ser la cirugía o otra cosa, es cuando de verdad tiene alguna razón de ser, hacer a veces algunas pruebas, si no, el tratamiento principal es simplemente calmar el dolor hasta que el organismo vaya regenerando esa zona que esté irritada. Efectivamente, aquí en las siguientes imágenes vemos los posibles tratamientos de la ciática. Uno de ellos son los medicamentos que usamos y que algunas veces tenemos que llegar hasta la morfina o derivados de morfina, sí. Que por eso nos asusten. No, a ver, no por tomar fármacos más fuertes, la ciática es más peor, o sea, iba a ser peor para el enfermo. No, el dolor es individual y entonces los médicos intentamos que el paciente esté con el menor dolor posible hasta que su organismo vaya regenerándose y curando la lesión. Entonces, es verdad que en ocasiones, muchísimas veces, tenemos que llegar a analgésicos de potencia alta precisamente para restablecer al enfermo a su capacidad normal para hacer una vida normal. Y con respecto a la fisioterapia rehabilitadora, ¿qué nos puedes decir de ello? Porque aquí tú eres un experto. A ver, lo más demostrado que está para este tipo de lesiones, sobre todo las discales, es hacer unos ejercicios determinados y mantener una actividad física determinada. Ya cada vez hemos demostrado los médicos en que no es necesario hacer un reposo estricto después de una ciática. Generalmente limitamos el reposo pues, a 48 horas. Sabemos que más tiempo de reposo puede asociarse a peores resultados, a que el enfermo esté durante más tiempo pues, con dolor. Y después también los ejercicios son importantes, ejercicios que fortalecen lo que es la columna lumbar, fortalecen los glúteos, fortalecen los abdominales y hacen que el enfermo, le vuelvo a repetir, tenga una vida activa. Como el nervio se ve pinzado y va a la pierna, muchas veces se pierde fuerza en la pierna y para recuperar también esa fuerza es necesario que también se haga un ejercicio de la pierna. Francisco, es habitual que cuando un paciente inicia el tratamiento con la rehabilitación, rehabilitador con la fisioterapia, pues nos digan que les está empeorando ese dolor y muchos suspenden esa rehabilitación. ¿Eso es adecuado? No, a ver, es importante que se lo comenten a su médico y se lo comenten al fisioterapeuta para ajustar lo que sería a lo mejor los ejercicios que están haciendo, pero no, es normal que el organismo al principio cuando esté dolorido tenga alguna postura de intentar evitar el dolor, pero precisamente eso, si se perpetúa, hace que ese dolor se mantenga durante más tiempo. Entonces, no, lo que debe hacer, si acaso, es comentárselo a la persona que le esté tratando para ajustarle la medicación y ajustarle lo que son los ejercicios, pero no debe dejar de hacerlo. Claro, lo que habría que hacer es cambiar el tipo de ejercicio también, ¿no? Exacto. Hay otras técnicas que se utilizan, y ustedes lo hacen también bastante, también la unidad del dolor, que son las infiltraciones espinales, en este caso por la zona lumbar, o bloqueos. ¿Qué nos puedes hablar de este método? A ver, les vuelvo a repetir que hay una serie de indicaciones que especialmente para cirugía, que ahora lo haremos, o de signos que no van bien del todo, y muchas veces lo que hacemos es intentamos utilizar todos los medios posibles para calmar el dolor, siempre y cuando no aparezca un signo de eso. Uno de esos medios, aparte de la medicación, de la fisioterapia, etcétera, son precisamente las infiltraciones, para decir, digamos, para quitar la irritación de las raíces nerviosas que producen el ciático, o mejorar lo que es la función del disco, o calmar lo que son las articulaciones que están a los lados. Para ese tipo de infiltraciones hay radiofrecuencia, etcétera. O sea que este tratamiento no es curativo, pero puede llegar a serlo si realmente alivia el dolor y no vuelve a aparecer. ¿Cuándo está más indicado? Pues o en ciáticas agudas o que no han mejorado con la medicación en una fase muy inicial, o sobre todo también en personas mayores que a lo mejor el riesgo quirúrgico no es importante o lo que sea, y muchas veces con calmar el dolor un tiempo
pues la persona tiene una calidad de vida normal. Y vamos al último tratamiento, que es la cirugía, que es donde mucha gente piensa que cuando tienen una ciática, muchos piensan que van a tener que pasar por un quirófano, y quizás nada más lejos de la realidad, ¿no? Exacto, porque se sabe que llevamos los médicos estudiando la ciática muchos años, y sabemos ahora mismo pues, las indicaciones más claras de cirugía. Ahora sabemos que el mal pronóstico que tenía una hernia discal no es tal mal pronóstico. La mayoría de las hernias discales regresan, se mejoran solos, incluso sin hacer nada, y otras veces con medicación. Entonces, cada vez estamos aprendiendo a identificar cuáles pueden ser las subsidiarias a cirugía, pero la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, no es necesario hacer ningún tipo de cirugía. Quizás sí conviene repasar o comentarle a las personas, para que también lo tengan un poquito en cuenta, cuáles son los signos de alarma que nosotros los sanitarios tenemos en cuenta cuando preguntamos a un paciente cuando viene a consulta o cuando lo exploramos, y que ellos nos vayan diciendo en esa evolución, si aparece alguno de los síntomas de alarma que ahora nos vas a comentar. Claro, el médico lo primero que hace es intentar preguntar una serie de cuestiones para identificar si hay una causa maligna detrás de esa ciática o hay una compresión nerviosa importante de esa raíz. Entonces las preguntas van orientadas hacia eso. Si hay una compresión muy importante de las raíces que van a las piernas, o una compresión muy importante de las raíces que van a la vejiga o al ano, pues la persona se le escapará la pis, se le escapará la caca, se le tendrá una anestesia en la zona de los genitales. Eso sí es un signo de alarma en el que hay que operar pronto. Otro signo de alarma es que pues el paciente no se le calme con el tratamiento que le ha implantado el médico y que ha seguido comentándolo en un tiempo prudencial, que son 6 semanas. Si en ese tiempo el dolor sigue siendo cada vez más intenso, o el dolor está más o menos controlado, pero que no cede al cabo de 6 meses, eso es un criterio también de cirugía. Eso es importante, lo estamos poniendo también ahora en pantalla para que ellos lo puedan ver en la imagen que tenemos nosotros también aquí a la izquierda. Esos signos de alarma, que son los que sí nosotros, digamos, buscamos incluso cuando estamos en un servicio de urgencia. Claro, o una pérdida muy brusca de fuerza que el paciente no sea capaz de mejorar. Esos serían los criterios principales. Pero quizá con todo, lo más importante, como casi siempre que decimos algo en nuestro programa, es prevenirlo. Sí. Y por ahí hay unas, digamos, no unas normas, pero sí unas recomendaciones que yo creo que son básicas, ¿no? Claro, hay unas recomendaciones y una cuestión que debe tranquilizarnos a todos. Igual que a todos nos salen canas, pues a todos el disco se nos degenera. Y entonces las ciáticas son bastante frecuentes, casi todas las personas en algún momento lo tienen. Entonces tenemos que tomarlo como una cana. Duele, pero tenemos que seguir más o menos las instrucciones de nuestro médico, porque generalmente nos va a ir bien y la evolución va a ser buena. ¿Qué cosas podemos hacer precisamente para evitar que ese dolor ciático nos dé fuerte o se repite? Pues no debemos ganar peso, tenemos que intentar pues, hacer ejercicio físico y tener una vida más activa, tener unas buenas posturas para que no se nos sobrecargue la columna. Y después es importante no fumar, porque fumar se ha visto que degenera también el disco intervertebral y favorece ese envejecimiento del disco y las hernias que vienen después. O sea, degenera directamente el disco. Degenera directamente el disco. El hábito de fumar. Pues Francisco, muchísimas gracias por dar un poquito más de luz a esta patología. Si quieres añadir alguna cosa más. Nadita, gracias por haberme invitado y enhorabuena por el programa. Pues nada, ya más adelante te volvemos a ver en este programa. Hecho, gracias. Bueno, y nosotros pasamos ahora para ver un vídeo de cómo se realiza la reanimación cardiopulmonar, indispensable si vemos alguna persona con alguna parada cardíaca. Una animación que se llama Jacinto y sus amigos, y como dije al principio del programa, que está dando la vuelta a toda España y también ya saliendo de nuestra frontera para extenderse por el resto del mundo. ¿Qué les parece si lo vemos? $15 por 4 son 4 por 5, 20. ¡Profe! ¿Y me llevo? ¡Profe! Sí, María, ¿qué quieres? Hay un hombre durmiendo en el patio. ¿Cómo? Jacinto, ve corriendo a dirección y cuenta lo que pasa. Enseguida, profe. ¿Se encuentra bien? Oiga, 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 ¿se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? Oiga, oiga, ¿se encuentra bien? ¡Ayuda! ¡Que alguien traiga a Lea!
Profe. Aquí está el DEA. Muy bien, Jacinto, gracias. Y ahora vuelve a clase, por favor. Aplique los parches en el pecho desnudo de la persona. Enchufe el conector de los parches. Analizando ritmo cardíaco. No tocar a la persona. Se recomienda descarga. Manténgase distante de la persona. Dé una descarga ahora. Descarga realizada. Continúe con RCT. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Con nuestra siguiente invitada, la reumatóloga de Hospitales de San Roque, María Ángeles Acosta, vamos a hablar de una enfermedad que pone en riesgo la salud de una de cada 3 mujeres mayores de 50 años. Les estoy hablando de la osteoporosis. ¿Qué tal, María Ángeles? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acudir nuevamente a nuestra llamada de Con Más Salud para hablar de un tema frecuente y que en su momento se le llamó la epidemia silente en el siglo XX. Exactamente, porque es una enfermedad que no da síntomas, con lo cual se infradiagnostica y cuando nos enteramos ya ha producido consecuencias. ¿Puedes explicarnos un poquito mejor, para que lo entiendan los telespectadores, en qué consiste exactamente la osteoporosis? Pues la osteoporosis es una enfermedad que afecta a la densidad del hueso, es decir, se caracteriza por una disminución de la densidad del hueso y no solo una disminución, sino una alteración de la microarquitectura, de la estructura del hueso, lo que hace que sea más débil y que sea más propenso a fracturas. O sea que es un hueso que tendrá menos cantidad de calcio. Exactamente, para que lo entendamos. De alguna forma, ¿no? Y además de menos cantidad, que sería la densidad, Al digamos que final tiene menos columnas para anclarse. Exactamente. ¿Vale? Eso Como es. lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Exactamente. Pero este hueso, bueno, pues cuando somos pequeñitos va creciendo, se va desarrollando y se va modificando con la edad, ¿no? Sí, de hecho el pico de masa ósea se alcanza alrededor de los 30 años, ¿vale? Con todo lo que los ejercicios que hayamos hecho durante nuestra vida, los lácteos que hayamos tomado en la dieta y demás. Llega un pico en que ya no se modifica. Sin embargo, en las mujeres, después de la menopausia, cuando se pierde el papel protector de los estrógenos, va perdiendo también densidad mineral ósea. Por eso es más frecuente en mujeres y después de la menopausia, la osteoporosis. Pero este pico de masa ósea no solamente es para las mujeres, también es para los hombres. También para los hombres. Lo que pasa es que ellas, después de la menopausia, es cuando tienden a perder, no solo por la edad, que nos va a pasar a todos, sino además porque los estrógenos dejan de tener ese papel que protege para la pérdida de masa ósea. Un punto que quería yo recalcar y con esta imagen de fondo de alguna forma, es que este pico de masa ósea, como tú dices, dependiente de la alimentación. Exactamente. Por tanto, aquellas mujeres y hombres que no tomen la cantidad correcta de calcio y vitamina D, este pico de masa ósea de alguna forma ya estará más disminuido antes de llegar a ser mayor. Exactamente, por eso es muy importante que haya una ingesta adecuada de lácteos en la dieta durante toda la vida, no solo después cuando ya hemos perdido, sino antes para llegar a un buen pico de masa ósea. Dijiste antes que es una enfermedad que no da síntomas. Ninguno. Entonces, pues claro, lo que hemos comentado antes, la osteoporosis es que el hueso está descalcificado, pero eso no lo vemos, solamente vamos a percibir una consecuencia de la osteoporosis, que es realmente lo que hace que sea una enfermedad más grave, que son las fracturas. Es decir,
La osteoporosis, cuando no se trata y tenemos un hueso más frágil, produce la fractura y eso ya sería una consecuencia y de hecho ya la llamaríamos osteoporosis complicada, porque ya ha producido ese síntoma. Que es la imagen de la señora que vemos aquí, porque esas fracturas son más frecuentes en la cadera, en la muñeca y en la columna. Exactamente. Las fracturas por fragilidad se caracterizan por ser unas fracturas que se producen de manera espontánea, es decir, o por un traumatismo de bajo impacto. Caerse desde una silla o desde la altura de pie, es decir, no caerse desde un quinto. O de una escalera. O de una escalera, sino una caída pues, en la calle, un tropiezo, o incluso fracturas que se producen de manera espontánea, es decir, la paciente está de pie y se cae porque se le ha roto la cadera. ¿Vale? Esas son fracturas por fragilidad y característicamente son las que has dicho, la fractura de cadera, la fractura distal, la de muñeca y la fractura vertebral y también la fractura de húmero proximal. Son las características, las fracturas por fragilidad típicas. Y después también vemos en la imagen de la derecha esa curvatura característica de la columna en cifosis progresiva, ¿no? Que te vas encorvando. Sí. Lo recuerdo porque mi abuela padecía precisamente de osteoporosis y al final terminaba con un bastón, pero bueno, ya terminó exagerado con esa osteoporosis, ¿no? Pero ese aumento de la cifosis no es sino porque se han producido las fracturas acuñamiento, es decir, la fractura de la vértebra se produce con forma de cuña, como se aplasta por la parte anterior y es lo que hace que la curvatura se acentúe, haya más cifosis, como si tuviera... Que es la imagen que vemos señalada en la imagen de ahora con una flecha roja dentro del círculo. Esa vértebra que debería estar cuadrada realmente forma una especie de triángulo con una cuña hacia adelante, ¿no? Exactamente. Esa es una fractura típica por fragilidad. Bueno, pues si no producen síntomas, ¿cómo lo diagnosticamos? Bueno, muy buena pregunta. El diagnóstico de la osteoporosis es mediante densitometría. La densitometría es una prueba súper sencilla, es barata, se parece a una radiografía, pero tiene muchísima menos radiación y lo que va a mirar es la absorción de los rayos X por parte del hueso. Los rayos X son muy sensibles al contenido de calcio y entonces dependiendo de la densidad que haya en el hueso ya habrá más captación o menos captación en la densitometría. Y la densitometría se valoran dos localizaciones, cuello femoral y columna lumbar. Son las dos localizaciones donde se mira. Te voy a parar un segundo porque vemos que también en esta imagen vemos arriba un pie en el que se está haciendo por ecografía valoración de esa densidad mineral, o sea, hasta qué punto esta técnica es adecuada o no. Bueno, la técnica que se utiliza por ultrasonidos para mirar en el calcáneo es una prueba que no es tan específica, tampoco nos da demasiada información. Muchas veces se hace simplemente por cribado, pero no es muy fiable. O sea, realmente el diagnóstico de osteoporosis es por la densitometría. Sí, porque además creo que entre otros factores depende de la temperatura ambiental y de muchos otros factores, ¿no? Sí. Que el que vale es donde vemos a la señora ahí que está acostada, que es la densitometría. Y además verá, es importante cuando se haga la densitometría, porque hay veces que no está bien hecha la técnica, tiene que ser un técnico de rayos que sepa lo que está haciendo, porque ya ves que tiene que tener una postura específica la paciente, con la cadera un poco en flexión y demás, o sea, no es colocarla, hacer una radiografía. Llegar a hacérsela y ya está. Exactamente. Y aquí están en esta imagen pues esos valores que tú hablabas para definir si una persona tiene osteoporosis o no la tiene, pero además hay un valor intermedio que pone ahí, osteopenia. ¿Nos explicas un poquito qué es esto? Sí. La densitometría nos va a dar la densidad del hueso, ¿no?, en gramos por centímetro cuadrado, y eso lo va a comparar con la media de mujeres adultas para dar una estimación, ¿no? Entonces nos va a dar un resultado que son las desviaciones que hay con respecto a esa normalidad. Cuando está por debajo de menos 2,5, o sea, 2,5 desviaciones estándar por debajo, ya estamos hablando de osteoporosis. Entre menos 1 y menos 2,4 es lo que hablabas, la osteopenia, y eso quiere decir que el hueso tiene disminuida la densidad, pero todavía no es un hueso con riesgo de fractura, ¿vale? Es decir, es una situación intermedia en la que podemos intentar prevenir sin llegar a tener que tomar tratamiento, pero dependerá también de los factores de riesgo de cada paciente, pero eso ya lo iremos comentando ahora. Hay que decir también que tengamos en la densitometría una osteoporosis por esta desviación estándar de la normalidad no significa que tengamos una fractura. No. Eso también es importante. Que el hueso, claro, quiere decir que el hueso ha perdido densidad,
Pero luego, si ha habido fractura, ya eso per se es una indicación de tratamiento porque ya ahí ha habido una complicación de la osteoporosis. Aquí, si estamos en la zona roja, hay que muchísimo riesgo de tener una fractura y que se nos rompa el hueso. Exacto. ¿No? Y aquí lo que dijimos antes, ¿no? Esta imagen radiológica de una vértebra lumbar donde ya ha habido una fractura. Un acuñamiento. Un exacto. acuñamiento. Aquí ya estaríamos hablando de una osteoporosis establecida. Exacto. Y además lo que quería también comentar es que el diagnóstico es por densitometría. Pero hay muchas veces que le pedimos una radiografía al paciente, pues como dices tú, ¿no? Porque ves en la consulta que tiene un poquito de acentuación de la cifosis. O por un dolor de barriga. O por un dolor de barriga y le hacemos una radiografía y vemos de manera incidental una fractura, ¿vale? Muchas veces esas fracturas han sido completamente asintomáticas, se ha ido acuñando progresivamente la vértebra y la paciente no ha tenido ningún síntoma. Hay veces que las fracturas vertebrales duelen mucho en el momento agudo, pero bueno, eso lo podemos encontrar en una radiografía que se ha pedido por otro motivo y ya tenemos el diagnóstico de osteoporosis. Y ahí no haría falta hacer una densitometría. Y ahí no haría falta hacerla. La haríamos para valorar sobre todo tratamiento, evaluar el tratamiento a largo plazo, pero ya eso sería indicación de tratamiento. Sí, no como diagnóstico, sino para la evolución. Exactamente. Lo que sí solemos hacer en atención primaria, es desde las consultas de los médicos de familia, es valorar el riesgo de fractura que pueda tener una persona. Exacto. Porque no todos, como tú dices, le pedimos una densitometría. Exacto. Las indicaciones de densitometría, que no los dijimos antes, importante que la densitometría no se hace de manera sistemática a todas las mujeres. La densitometría tiene unas indicaciones. Se hace cuando hay en mujeres posmenopáusicas después de los 65 años, varones mayores de 70 años también, en mujeres que hayan tenido una menopausia precoz y tengan algún factor de riesgo también la hacemos, y para evaluar el tratamiento. Cuando hemos puesto un tratamiento, ver si ha sido efectivo, hacemos la densitometría, pero no se hace la densitometría de manera general, sistemáticamente. Ni a todas las mujeres posmenopáusicas. Ni a todas las mujeres posmenopáusicas, tienen que tener, pues eso, mayor de 65 años o algún otro factor de riesgo importante, que es lo que integramos dentro de lo que acabas de nombrar, que es el FRAX, que es esa herramienta que nos ayuda a integrar todos los factores de riesgo y ver qué probabilidad de fractura tiene esa paciente. De hecho, esto es una herramienta libre que está en internet, que incluso cada uno se lo podría valorar. Exacto. Lo buscan y dice esa palabra, FRAX con X. Ponemos FRAX en Google, el primer enlace que aparece entramos. En herramienta de cálculo hay una opción que pone el país, ponemos España, porque el riesgo de fractura cambia muchísimo entre diferentes países. Esta está adaptada para España y ahí metemos unos datos muy sencillitos que nos van a ayudar porque nos van a dar un riesgo estimado de fractura. De ahí riesgo que se valora en la gráfica que tenemos a la derecha, en rojo, amarillo o verde. El verde debemos estar tranquilos, no hay que hacer mucho más. En amarillo valoraremos realizar una densitometría y en rojo pone tratar. Exacto. ¿No? Porque ya hay un riesgo alto según estos criterios. Claro. ¿Y qué factores de riesgo vamos a valorar en el FRAX? Pues los más importantes de fractura. El factor de riesgo más importante para una fractura es la edad. Ese es el factor de riesgo más asociado a osteoporosis. A más edad, mayor riesgo. Siempre. Luego, que hay antecedentes de fractura de cadera en padres. El tabaco. Las enfermedades inflamatorias, como por ejemplo artritis reumatoide, enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal o síndromes que produzcan mala absorción, porque no absorbemos bien pues, el calcio, la vitamina D y otros nutrientes, y eso también produce más tendencia a tener osteoporosis. Efectivamente. Esto, por ejemplo, pues en los pacientes, son muy importantes los pacientes operados de cirugía bariátrica, por ejemplo, que además tienen tendencia a tener déficit de vitamina D, y luego, por ejemplo, la celiaquía. Y después también se valora también el peso. El peso, porque un índice de masa corporal por debajo de 20 O sea que son personas muy flacas, muy flacas, muy flacas. ¿Por qué? Porque no, como son tan delgados, no le están dando una carga a sus huesos, con lo cual los huesos no les estamos aumentando el metabolismo. Entonces, eso se ha visto que es un índice, un factor de riesgo de osteoporosis también importante. Por eso nos pide el peso y la talla. Efectivamente, ¿no? Y luego los corticoides. Los corticoides son un tratamiento que produce... Son necesarios para muchas patologías, pero tienen esa otra parte que son los factores las complicaciones que producen los corticoides, que es eso, la descalcificación. Hay dos factores que a mí también me gustaría nombrarlo. Uno de ellos es ser fumador. Exacto. Y el otro es ser un bebedor importante de 3 hematosis al día. Sí. Eso también es un factor de riesgo para desarrollar una osteoporosis, según el FRAX, ¿no? Exactamente.
Y luego otros medicamentos que pueden producir osteoporosis son, aparte de los corticoides que hemos dicho, los antiepilépticos. Efectivamente, También. aquellas personas que tienen epilepsia o que han tenido muchas crisis convulsivas, Sí. a largo plazo pudieran desarrollar también una Porque son tratamientos osteoporosis. habitualmente que estás mucho tiempo con ellos. Efectivamente, años y años, ¿no? Exactamente. Aquí estamos repitiendo con estas imágenes pues esos factores de riesgo que tú nombrabas ahora. Tenemos unos factores de riesgo, le hemos podido diagnosticar o no de osteoporosis, pero si tuviésemos ese diagnóstico de osteoporosis, ¿a qué mujeres le tendríamos que poner tratamiento? Porque aquí tenemos en esta imagen una lista larga, pero ¿nos los podrías resumir de alguna forma rápida? Vamos a intentar resumir de una forma rápida. Todas las personas que tengan una fractura por fragilidad ya tienen indicación de tratamiento, independientemente del valor de la densitometría. Una fractura siempre es indicación de tratamiento porque ya es que el hueso está muy débil. Porque no dijimos antes que hay veces que la densitometría nos puede dar un valor un poquito artefactado, alterado, porque como mide la densidad del hueso y hay veces que la artrosis produce aumento de la densidad del hueso en la columna, por ejemplo, nos puede dar una densitometría normal y el paciente haber tenido una fractura, ¿vale? O sea que como la densitometría no nos va a aclarar del todo todos los diagnósticos, siempre que haya fractura hay que tratar, ¿vale? Y luego, cuando la densitometría nos da un T-score, lo que dijimos antes, por debajo de menos 2,5, y también hay que tratar. Y luego siempre ponderar los factores de riesgo que dijimos. Siempre que nos quede alguna duda, porque la densitometría está justo en menos 2,5, pero la paciente no tiene factores de riesgo, hacemos un FRAX y en el FRAX nos dará un porcentaje. Si es mayor del 10% de fractura total o más del 3% en cadera, también es indicación de tratamiento. O sea que uniríamos tanto el FRAX como la densitometría en este Exacto, caso. lo utilizaríamos juntos para decidir el tratamiento. Pondríamos un tratamiento que ya dijimos que tú y yo fuéramos de plató, que eso es un tema un poquito más amplio Sí. y yo creo que deberíamos tratarlo en otro programa, pero sí hay que decir que el mejor tratamiento para la osteoporosis es la prevención. Siempre. Siempre es mejor no llegar a tener que tratarnos de nada. Más vale prevenir que curar. Exactamente. Y entonces en este caso, pues una buena alimentación con aporte de calcio y de vitamina D, el ejercicio físico para potenciar ese hueso y algo que a ti no te gusta mucho, No. que es el tabaco. No me gusta nada. No te gusta nada. No me gusta nada. Y también lo que dijimos antes de las bebidas alcohólicas. Sí. 3 o más dosis de bebidas alcohólicas al día, pues aumenta el riesgo de desarrollar una osteoporosis, tanto mujeres como hombres. Exacto. Volvemos a insistir. El nombrar del aporte de calcio, que hoy en día incluso se recomienda cada vez más, porque siempre se han dado suplementos de calcio y vitamina D, pues hoy en día cada vez se recomienda más que intentemos que el calcio sea del aporte de nuestra dieta, ¿vale? Que tomemos suficientes lácteos, leche desnatada, queso tierno, yogures enriquecidos, y para así intentar no tener que tomar suplementos de calcio. Y la vitamina D principalmente donde está es la absorbemos por vía cutánea, se produce la síntesis a nivel cutáneo. Hay alimentos que tienen la yema del huevo, el pescado y demás, pero en muy poca cantidad. O sea, la vitamina D realmente como se absorbe por vía cutánea. Los dermatólogos nos matan, pero hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Siempre en horas que no sean dañinas para la piel, pero intentar que nos dé un poquito el sol. Y como de todo hay personas que no quieren los productos animales, sino Sí. que son más veganos, más vegetarianos. Pues si quieren, en la página web de nuestro centro de salud, centrodesaludaguimes.com, en la sección de nutrición, pues tenemos un artículo donde está también la pirámide, para aquellas personas que son vegetarianas, la pirámide de contenido del calcio. Con lo cual, también tienen un poquito más de información ahí. Más información. Y bueno, el ejercicio, que es lo que decimos siempre, somos promotores aquí del ejercicio físico, y un dato importante es que un paciente encamado puede perder en una semana la misma masa ósea que perdería de manera normal en un año. Por eso es importante que después de una fractura o después de cualquier convalecencia, intentar la rehabilitación y el ejercicio lo antes posible para evitar esa pérdida tan rápida de masa ósea. No, incluso en la misma cama. Exactamente, intentar mover, hacer la fisioterapia o lo que se le haya recomendado al paciente, pero nunca estar en inactividad. María Ángeles, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes. Contigo siempre es un placer intentar entender todas estas enfermedades. Muchas gracias. Te esperamos más adelante. No te olvides. Bueno, y a ustedes les esperamos la próxima semana en este mismo canal y con más salud.